Muy buenas noches a todas nuestras amigas que se unen con nosotros en esta transmisión de su programa Unidas en la Fe. Un programa hecho para las mujeres especialmente, con el único propósito de entender, de comprender cuál es nuestro rol en la sociedad, en la iglesia, como madres y como esposas. Hoy tenemos un tema muy especial, seguimos hablando de los límites, un tema que comenzamos ya hace 2 semanas atrás. Y pues me complace escuchar algunos comentarios en cuanto a lo beneficioso que ha sido para las vidas este estudio tan precioso que tiene mucho que ver con las relaciones que nosotros manejamos cotidianamente, no solamente con nuestra pareja, sino también con todas aquellas personas que hacen parte de nuestra vida, nuestros propios hijos, nuestros padres, ¿sí? Y todo el entorno, todas las personas que nos rodean, que hacen parte de esto. Bien, vamos entonces a dar inicio con nuestras sesiones. Recuerden que tenemos varias secciones y yo antes de iniciar con estas sesiones, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con nuestra primera sesión y espero la respuesta allá de cada una de ustedes. Mi hermana Angélica Arbeláez es una de las personas que normalmente está dando respuesta a estas preguntas y yo quiero escuchar que la gran mayoría de las hermanas que estén con nosotros en esta mañana puedan hacer parte de la respuesta a lo que vamos a estar preguntando en esta hora. Nuestra curiosidad del día de hoy tiene que ver con la muerte de Goliat, ¿sí? Esa es nuestra pregunta en el día de hoy. ¿Cómo murió Goliat? Para que estén ahí a través del chat usted dando la información. ¿Cómo fue que murió Goliat? Leemos en Gálatas en el capítulo 6, versos 7 y 8, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 tendrán que ver este texto con el tema que vamos a ver en el día de hoy en cuanto a los límites o las leyes de los límites, ¿sí? En el matrimonio específicamente, pero que a la vez tiene que ver con el entorno o con todas las personas que nos rodean. Bien, estoy esperando la respuesta allí de las hermanas. Ya tenemos algunas hermanas conectadas. Esperamos que nos respondan cómo fue que murió Goliat. Bien. Mientras tanto, mientras nos dan la respuesta, quiero hablar entonces de la heroína del día de hoy. Nuestra heroína se llama Susana Spurgeon, la mujer que fue la esposa de este gran predicador, de este hombre que fue un creador de muchos sermones y que permitió que ese mensaje llegara a muchos lugares del mundo, y sus escritos que también se convirtieron en una bendición para muchas personas. En el año 1871 él le escribió un mensaje a su esposa, a quien él llamaba Susi, donde él dice: mi profundamente amada, nadie sabe cuán agradecido estoy a Dios por ti, y de todo lo que he hecho por él, tu parte es grande, porque al hacerme tan feliz tú me has dotado para el servicio. Ni un gramo de poder se ha perdido para la buena causa por culpa tuya. Al contrario, he servido al Señor aún más por tu dulce compañía. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga ahora y por siempre. Esta fue una de las frases que mi hermano Spurgeon le escribe a su esposa, agradeciéndole a Dios por la participación de ella en su ministerio. Ella fue un respaldo para él. Dice que esta mujer, dice la biografía, que nació el 15 de enero de 1832,
al sur de la ciudad de Londres. Fue criada en un hogar muy piadoso. Su padre tenía buena estabilidad económica, tenían una empresa de cintas y ella era una persona muy agraciada, era bonita, se vestía con estilo, muy elegante y usaba los gorros populares de la época victoriana, así la llamaban. Y en el año 1852 fue cuando ella vio por primera vez a Spurgeon. Lo conoció mientras estaba predicando, lo habían invitado a predicar allí a Londres. Y cuando ella conoció a Spurgeon, él tenía apenas 19 años. Dice la historia que a ella no le impactó mucho su predicación ni tampoco su apariencia, pues Spurgeon era un campesino y su vocabulario no era muy elocuente. Y no se dejó impresionar ni impactar por nada. Vinieron muchas personas a verle y él tuvo que venir de un pueblito que quedaba a 60 millas de Londres. Ellos mientras se conocieron no fue un amor a primera vista, sin embargo en medio de su amistad Spurgeon le regaló a ella el libro de El progreso del peregrino para ayudarle a crecer espiritualmente, un libro que realmente ella leyó y que se dio a conocer el desarrollo en su vida cristiana. Luego en el año 1854 se hacen novios, pero aún así esperaron 2 años más para poderse casar. Al casarse, el 8 de enero de 1856 se fueron a París de luna de miel. En ese mismo año ella queda embarazada, tienen un par de gemelos, Charles y Thomas Spurgeon. Estos niños fueron los únicos que tuvieron. Ella, debido a su salud, no pudo tener más hijos, se quedó con ellos, pero dice la historia que fue una mujer muy dedicada a sus hijos y que sus hijos, cuando ya fueron grandes, cuando ya crecieron, dieron testimonio de la gran influencia y la labor que había hecho su madre para la conversión de la vida de ellos. Spurgeon era un hombre muy influyente y pues sabemos que hombres influyentes son absorbidos por las comunidades a las cuales ellos trabajan. Y al principio del matrimonio para Susan fue algo difícil y complicado. Y se acercó a su madre, reconocida como una mujer muy paciente, quien le recomendó y le dijo que el esposo que ella tenía no era un esposo común y corriente. Por lo tanto, ella no debía de pretender ocupar el primer lugar en la vida de su esposo. Desde ese mismo instante, entonces, Susan se dedicó a alinearse con el trabajo que su esposo llevaba a cabo. Él, como les dije hace un momento, fue un escritor, escribió discursos a mis estudiantes, se lo entregó a Susan para que lo leyera, ella lo lee y dice que por qué no permite que ese material llegue a otros ministros, a otros pastores, pues en ese tiempo la literatura no era lo más, lo que circulara en gran manera, y pues ella anhelaba que otros pastores conocieran el material que su esposo había hecho. Entonces él le dice a ella, ¿por qué no hacerlo? Y desde ese momento ella, con sus ahorros, comienza a sacar copias, a hacer público este libro. Sacó en primera instancia 100 copias, esto se propagó de una manera increíble. Las personas aclamaban, pedían ese libro, pedían los materiales que él hacía, y eso superó las expectativas que Susan tenía. Llegaron a distribuir 71,000 copias de libros por año a ministros de todo el país. Con un pequeño fondo que ella tenía, sus pequeños ahorros, entonces esto se multiplicó. Susan fue una mujer muy enferma, tuvo limitaciones hasta el punto de no volver a caminar desde muy joven, desde los 33 años. Pasó 27 años sin ir a acompañar a su esposo donde él predicaba, no lo acompañó.
Sin embargo, ellos pasaban mucho tiempo juntos. Dice que el día sábado se dedicaban ambos a estudiar los sermones y a estudiar las escrituras. Pese a la salud de Susan, entonces ella vive 11 años más que Spurgeon, quien murió en el año 1903. Y ella muere, pero siempre fue reconocida como una mujer consagrada a su labor de esposa, de madre, pero sobre todo una mujer piadosa que sirvió al Señor usando todos los medios que tuvo a su alcance. Entonces vemos cómo esta heroína del día de hoy nos muestra la gran fidelidad que se ha de tener a esos hombres que les sirven realmente a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y cómo nosotros podemos ser un respaldo y un apoyo para que ellos lo puedan hacer con libertad, sin cargas, sin dificultades, sin luchas. Bien, estoy esperando la respuesta de cómo fue que Goliat murió. A ver, yo miro el chat. ¿Quién me ha escrito en esta hora? No me baja el chat. Bueno, entonces voy a darle la respuesta en el día de hoy. Muchos pensamos que Goliat murió por la piedra que lanzó David y golpeó su frente. Pero cuando vamos a la escritura, y yo quiero leer allá en Primera de Samuel, en el capítulo 17, el verso 49, 50 y 51, donde dice así la palabra. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces vemos que muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo murió Goliat? Pues con la piedra que tiró David y dio en su frente. Pero realmente Goliat murió con su propia espada. Recuerden que luego David saca la espada de la vaina y lo termina de matar. Así dice el texto. O sea que simplemente con la piedra lo hirió, pero con su espada lo acabó de matar. Esta es nuestra curiosidad en el día de hoy. En cuanto al tema de vitalidad, hoy tenemos una problemática muy frecuente en nuestra sociedad, algo que nos tiene abrumados. Precisamente en el municipio de Sabaneta, donde está ubicada la iglesia, hay un fenómeno brutal. Se están suicidando aproximadamente 5 personas en la semana. Y esto es alarmante, ver cómo en muchas ocasiones nosotros no prestamos atención a los signos o a las formas en que se manifiestan, o los síntomas que pueden demostrar o mostrarnos a nosotros que una persona desea suicidarse. La próxima semana estaremos viendo algunas señales que debemos de tener en cuenta, y también vamos a ver algunos mitos en cuanto al suicidio. Yo creo que vale la pena prestarle atención a este tema. Cuando nosotros tenemos la sospecha de que alguna persona quiere morir, y eso nos damos cuenta por la forma en que se expresa, pronuncia palabras o frases como estoy cansado de la vida, qué pereza vivir, yo me quiero morir. Entonces comienza una ideación de suicidio, y nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy directos y preguntarle a esa persona, o a ese adolescente, o a ese niño, si ha pensado en algún momento en suicidarse. Muchas veces nos da temor hacer la pregunta porque quizás pensamos que es una forma de incitar a la persona a que se suicide.
pero realmente esto es de mucha ayuda porque podemos evitarlo. La persona que se va a suicidar siempre está buscando la forma de llamar la atención, de que alguien le preste atención, y al no lograrlo se va el hecho y luego vienen entonces los lamentos porque no prestamos atención, porque creímos que estaba molestando, porque creímos que estaba manipulando, y luego vienen las culpas porque no hicimos nada por esa persona. Ninguna familia ni ninguno de nuestros amigos están libres de sufrir una situación a la cual los conduzca a suicidarse. Por lo tanto, tenemos que tener valor para enfrentar la situación y ser muy directos con la persona, hablar de una manera muy directa, bien sea niño, bien sea adolescente o bien sea adulto o adulto mayor. Aunque los promedios de suicidio van entre los 19 y 29 años, pero también hemos tenido un aumento de suicidios en adolescentes y en niños. Es muy importante que también nosotros, después de preguntarle a esa persona y darnos cuenta que realmente esa persona desea suicidarse, a veces pensamos que es mejor guardar silencio y no decirle a nadie, pero esto es algo que, aunque aparentemente es confidencial, hay que hablar de ello, hay que mencionarlo porque es una forma de salvar la vida de esa persona. ¿A quién se lo vamos a comunicar? A las personas más allegadas a él, a las personas de más confianza, a las personas que de pronto usted cree que le tiene más afecto. Y este tema no se debe de tratar de manera personal. Siempre hay que buscar ayuda profesional. Nosotros al hacerle esta pregunta y escucharle, que es algo muy importante, escuchar sus razones, escuchar los motivos que tiene, cómo se siente, es muy importante la escucha, no el criticar, no el juzgar, no el decirle, pero es que usted por qué se queja, si usted tiene esto, si usted tiene aquello, si usted tiene muchos privilegios, si usted tiene muchos talentos, muchas capacidades. Eso es algo que nosotros no debemos de hacer. Es más prudente y es más sabio entonces hacer que la persona se exprese, que la persona hable y saque todo lo que tiene adentro. En la mayoría de los casos, cuando las personas son escuchadas, ese deseo de morir se va, solamente con escucharlo, no por lo que nosotros le digamos, sino porque son escuchados. Y en tercer lugar, lo que tenemos que hacer es contactar a una línea de atención para que nos dé una asesoría y le busquemos una ayuda pronta a esta persona antes de que pueda llegar al hecho del suicidio. En nuestra región o en nuestro país hay una línea nacional que es el 122, donde nosotros podemos comunicarnos en caso de que una persona desee suicidarse. No espere a que la persona se sane sola o que eso le pase. No podemos esperar porque ese tiempo es oro. Este es entonces el tema de vitalidad para el día de hoy. Vamos a continuar entonces con la sesión de A los pies del maestro. Vamos a continuar hablando de los límites en el matrimonio, las leyes de los límites en el matrimonio, porque de igual manera que la naturaleza tiene leyes, como es en el caso de la ley de la gravedad, también la vida social, la vida personal, la vida en Dios tiene principios los cuales nosotros debemos de respetar, y en tal caso de violarlos, pues entonces tendríamos que sufrir las consecuencias por no hacer lo correcto. Cuando nosotros violamos un principio, pues debemos de esperar que suceda algo, sea bueno, sea malo, por lo regular malo, aunque no lo conozcamos. No podemos tener como excusa el decir, no, es que yo no conocía ese principio, no, es que yo no sabía que existía la fuerza de la gravedad, por lo tanto me tiré y claro, caí. No importa que no conozca, si usted viola cualquier norma, cualquier principio, cualquier ley natural, tendrá sus consecuencias.
En el caso de los principios divinos también hay unas leyes que son inviolables, hay leyes que por más que nosotros procuremos desviar a favor nuestro, eso es imposible. Ley que rompemos, ley de la cual nos toca recibir las consecuencias. Vemos que el Gálatas en el capítulo 6, lo leímos al principio, versículos 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto nos revela, esto nos muestra, esto nos enseña que todo lo que nosotros hagamos o la forma en que nosotros vivamos, habrán consecuencias, será lo que nosotros recogeremos en un futuro. Todo lo que sembremos es lo que nosotros vamos a recoger en un mañana. Todo entonces lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias buenas, consecuencias malas. Por ejemplo, si hay una persona que fuma, esta persona está propensa a sufrir ciertas enfermedades cardiovasculares, enfermedades de gastritis estomacales, tendrá problemas de cáncer posiblemente en sus pulmones o una tos seca continuamente. No puede pretender la persona que fuma que ninguna de estas cosas le acontezcan. Le va a pasar. Pero si nosotros, conociendo las consecuencias de violar esa ley natural, no lo practicamos, pues recogeremos buena cosecha. No tendremos la posibilidad de alcanzar tales enfermedades, seremos librados de ellas debido a que no violamos esa ley. Cuando hablamos de las consecuencias de nuestros pecados, muchas personas piensan que o lo toman como un castigo de Dios, ¿cierto? No, fumo, como fumar es pecado, eso es un castigo de Dios. Podemos hablar más bien de consecuencias, o sea, porque el deseo de Dios no es que nosotros a todo momento vivamos azotados. Dios es un Dios que sabe disciplinar, pero Dios siempre da el conocimiento antes de que nosotros hagamos cosas que no son correctas. Como cuando un niño no puede ser castigado por algo que usted no le ha advertido. Su niño debe ser castigado cuando ya le hemos advertido de algo. Pero en el caso de Dios, Dios nos deja actuar de manera independiente. Si queremos hacerlo, nosotros tomamos decisiones. Tenemos el caso de la posibilidad de manejar nuestra voluntad a nuestro antojo. Si queremos someternos a Dios o no queremos, si queremos someternos a las leyes o no. Y en caso de que no las violemos, pues hay unas consecuencias funestas, pero en caso de que las obedezcamos, pues las consecuencias entonces serán buenas. Si no violamos los principios, entonces tendremos una buena cosecha. ¿Qué pasa en los matrimonios en muchas ocasiones? Resulta que muchas veces nosotros no permitimos que nuestro cónyuge sufra las consecuencias de sus faltas. Por ejemplo, el esposo es un hombre irresponsable que empieza a trabajar y de pronto al mes dice: ay, qué pereza ir a trabajar, hoy está lloviendo mucho, me voy a quedar durmiendo. Mija, si llama el patrón, dígale que estoy muy enfermo. Bueno, la esposa se presta para esto y aquí la esposa se está convirtiendo en esa persona que impide que su esposo reciba las consecuencias de su irresponsabilidad. Esto no es amor, esto es una falta
de colocar los límites a mi cónyuge, ¿sí? Si mi esposo es irresponsable, yo debo de permitir que las consecuencias de su irresponsabilidad lo alcancen. Si usted tiene de pronto una esposa que gasta el dinero, el derroche, se lo gasta en lujo, se olvida que hay que comprar el alimento, que hay que pagar los servicios, entonces la mejor forma de usted disciplinar a su esposa es de controlarle la economía, ¿cierto? Ella perder esa posibilidad de manejar la economía porque no cumple con o no lo se maneja de manera responsable. Pero hay esposos que entonces en vista de que su esposa no es capaz de cumplir con este deber, entonces él empieza a endeudarse cada día más endeudado, por consentirla a ella, por no ponerle límite, y esto también es muy perjudicial. En el caso de nosotros como padres, si tenemos un hijo, supongamos un hijo que roba, que es ladrón, nosotros corremos a pagar lo que el hijo se robó con tal de que no lo manden a la cárcel o de que no le den una pela o lo aporreen. También estamos haciéndole mucho daño a nuestro hijo. Por lo regular, cuando nosotros tratamos de cubrir todas estas faltas, entonces no estamos permitiendo que esa primera ley se cumpla en la vida de ellos. Cuando se trata de los límites, cuando se trata de nosotros colocar los límites, es permitir que ellos sufran las consecuencias de todo lo malo que hacen, de su irresponsabilidad. En casos, por ejemplo, cuando el esposo se trabaja, sí, es muy trabajador, pero se gasta todo el dinero en juego, en licor, en mujeres, y usted como esposa entonces cubre todas las obligaciones de la casa, se esfuerza, llega de su trabajo cansada, sigue trabajando en la casa, le sigue atendiendo, poniendo todo en la mano de él, lo que necesite. Ah, no, mi amor, es que me quedé sin pasajes, entonces usted saca el pasajito, le da el pasaje para que se vaya a trabajar. Él tiene el alimento, tiene la vivienda, si él no da para los servicios, no importa porque usted los paga, pues créame que se está echando un gran problema encima. Es una carga que cada día se le va a hacer más y más pesada. ¿Culpa de quién? De usted o yo, que no supimos colocar los límites en el momento preciso, que no permitimos que esa primera ley se cumpliera en nuestro cónyuge, digamos también, ¿por qué no?, en nuestros hijos, y entonces nosotros empezamos a cargarlos. Ya al final el dinero no nos va a alcanzar, no vamos a tener la forma de cubrir todos los gastos. Ese muchacho o ese esposo cada día va a exigir más, y el día que usted no le dé, entonces va a tener graves problemas. Muchas veces las mujeres esperan a que el hombre cambie algún día. ¿Y qué es lo que hacemos? Echar cantaleta. Pero la cantaleta no cambia, es la disciplina. Si usted tiene un hombre irresponsable, un hombre que no cumple con su deber y no lo deja que sufra las consecuencias, usted con cantaleta no lo va a cambiar, porque de por sí esta persona es una persona dura, es una persona que no admite dolor, no le duele. Usted puede llorar para querer demostrarle a él que usted está sufriendo mucho, pero él a eso no, ni le va ni le viene, a él no le importa, a lo único que le interesa es que usted cubra todas sus faltas, lo proteja y nada más. Bien, esto suele suceder entonces por la carencia de límites, y estamos interviniendo, socorriendo a la persona, a los irresponsables, y no les permitimos entonces sufrir las consecuencias de manera natural por su conducta. Así, lo único que hacemos es permitir que esta persona nunca cambie, sino que siempre siga igual. La persona que protege lo llamamos codependiente. En farmacodependencia se maneja mucho este término. Cuando hay un alcohólico o un adicto a las drogas, la persona codependiente es aquella persona que le acolita todo lo malo que hace. En el caso de nosotras como mamás, cuando vemos que el muchacho ya no lo echan de la casa,
Y hemos visto casos de muchachos que sus hermanos o sus padres ya no quieren tenerlos en casa porque son alcohólicos, porque son drogadictos. O en el caso de los hijos que ven a una mamá que es tolerante, que le tolera todo al esposo y que el esposo es un irresponsable, que no hace sino beber, que no aporta en la casa. Entonces los hijos comienzan a poner los límites y le dicen a la mamá, bueno mamá, decídase, o papá o nosotros. Entonces la mujer le da pesar del hombre que se quede solito, que va a comer, que quién le va a lavar la ropa, que quién va a cuidar de él. Ahí encontramos una persona codependiente, ¿sí? Y esta persona sufre las consecuencias de manera física porque esta persona entra en depresión, su angustia es tormentosa, es una persona que no tiene paz, entonces vienen las enfermedades, las dolencias, los problemas emocionales, aún mentales, y también esos problemas espirituales. Muchas hermanas de la iglesia no alcanzan a tener una plena relación, una plena comunión con Dios, debido a que son tolerantes, aunque son, por qué no decirlo, alcahuetes con ese esposo que tienen. Y le permiten hacer todo lo que ellos quieran. Entonces su relación espiritual, porque Dios no está de acuerdo con que nosotros cubramos las faltas o los pecados de nuestro cónyuge. Ahí entonces vienen las falencias espirituales, la falta de comunión con Dios, la dificultad para orar, aún para estudiar la palabra, aún para congregarse, por estar cuidando que es que llegó hermana, es que mi esposo llegó borrachito el domingo por la mañana, ¿cómo lo iba a dejar sin desayunito, sin almuercito? ¿Cómo no lo iba a dejar, cómo lo iba a dejar solito? Ahí vemos, hermana, que usted está poniendo o está tolerando un pecado y lo está poniendo por encima de Dios. Por eso afecta nuestra vida o nuestra relación espiritual. Estas personas entonces, al ser confrontadas, ¿qué es lo que suele suceder? Nos insultan, nos hieren, nos ofenden, no admiten reproche, porque ellos no admiten reproche, y tras de que ellos son los que cometen la falta, terminan enojados y furiosos y amedrantan a su esposa para que ella no hable, para que ella no haga ningún reproche, porque para que se llenen de temor y digan, no, es mejor no molestarlo, es mejor que no se enoje, es mejor llevar las cosas por las buenas, y esto lo único que hace es reforzar el mal comportamiento de ellos. Lo único que puede cambiar a un esposo o una esposa, si hay hombres que nos están viendo, es que sufran las consecuencias de sus actitudes. Proverbios en el capítulo 9, verso 8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Cuando hablamos de escarnecedor, estamos hablando de ese que se burla, ese que es insolente, que es altivo, que es grosero, que es soberbio, que es falto de entendimiento, aún es sin sabiduría, una persona que no tiene sabiduría. Y cuando usted o yo empezamos a echarle cantaleta a ese hombre, no hacemos o no logramos nada. Ellos son tolerantes, nos van a herir o nos van a herir profundamente el alma, nos va a dejar peor de lo que estábamos antes. Entonces es mejor permitir que cada persona recoja lo que ha sembrado. Bueno, dice entonces la palabra, lo que acabamos de leer, en vano es reprender al que es insolente. Las personas codependientes son objeto por lo regular de insultos. Recuerde que veíamos en lecciones anteriores de aquellos controladores agresivos, de esas personas que les gusta tener quien haga o quien cubra todas sus obligaciones, todas sus responsabilidades, y si estas personas no las cumplen, entonces hacen uso de la violencia, bien sea verbal o física. Tenemos una segunda ley, que es la ley de la responsabilidad. Dice la palabra de Dios, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, cuando nosotros no amamos a los demás, no estamos asumiendo la plena responsabilidad con nosotros mismos. El amar al prójimo tiene que involucrar o incluir el amor propio, el amor a mí mismo. Vemos que el texto dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, los problemas de responsabilidad surgen cuando nosotros no tenemos o no ponemos los límites a las responsabilidades o cuando estos límites son un poco confusos. Entonces, por lo regular encontramos esposas, mujeres que dicen, ay no, yo no puedo hacer esto, no. Queremos de pronto también evadir en muchas ocasiones porque nosotros realmente no podemos sentir lo que el otro siente, ¿cierto? Nunca nos podemos poner en las posiciones de los demás tal cual es. Cuando, por ejemplo, fallece alguien, se suele decir, lo siento, pero realmente uno lo siente. A veces caemos como en eso de algo de hipocresía, ¿sí? Porque realmente esa persona es la única que puede sentir o vivir lo que está viviendo. Yo no, yo hasta que yo no lo experimente por carne propia, no lo voy a vivir, no lo voy a sentir realmente. Entonces, nosotros no podemos sentir los sentimientos de otra persona. No podemos pensar por otro, no podemos tomar decisiones por otras personas, no podemos comportarnos por otras personas, no podemos sentirnos decepcionados o sentir la decepción por lo que sienten otras personas. No puedo creer por otro. Cada persona es responsable de sí misma. Usted es responsable de usted misma. Yo soy responsable de mí misma. Mi cónyuge es responsable de sí mismo. Cuando yo soy responsable por mí misma, entonces tengo la capacidad de ser responsable por otras personas. Tengo la capacidad de permitir que esta persona asuma sus propias obligaciones, sus propios deberes. Debemos tratar a las otras personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. De eso se trata, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo quieres que te traten a ti? De esa misma manera debes de tratar a las otras personas. Debemos de fijar siempre los límites en las conductas destructivas e irresponsables de las otras personas, de su cónyuge. Estamos hablando del matrimonio. Esas conductas destructivas e irresponsables de la otra persona, nosotros debemos de colocarle límites. Hay personas muy necias, hermana, y con esto no quiero de pronto que usted guarde las esperanzas de que esa persona insensata va a cambiar. No. Hay personas tan necias que por más que usted les diga cuál es su falta, cuál es su error, cuál es su pecado, nunca cambian. Siempre se van a quedar así. Entonces, hay que dejarlos que sufran las consecuencias, como la primera ley, ¿sí? Que recojan, que cosechen lo que ellos han sembrado. Usted en algún momento cumplió con su deber de poner el límite, de querer hacerle entender su situación, a dónde podría llegar, mas esta persona no quiso recibirlo con responsabilidad. Por lo tanto, nosotros no debemos de pasar por alto. Eso es lo que pasa con los niños. En muchas ocasiones en estos días hablábamos algunas hermanas, porque hay chicos que le cogen tanta ventaja a ciertas situaciones en su vida. Por poner un ejemplo, que les guste matar, que les guste robar, que les guste ser altivos, soberbios, ¿cierto? Porque desde un principio quizás no alcanzamos a colocar los límites o no establecimos límites claros, ¿cierto? En el matrimonio, desde un principio hay que establecer límites claros, porque de lo contrario, con el tiempo esa relación se va a deteriorar. La persona que no coloca los límites claros va a terminar resentida, va a terminar adolorida, va a terminar afectada en esa relación. Desde un principio nosotros tenemos que ser
muy honestos con nosotros primeramente y con la otra persona, colocando presente o poniendo bien en claro qué cosas compartes, qué cosas no compartes, en qué estás de acuerdo, en qué estás en desacuerdo, qué te gusta y qué no te gusta. Debemos de ser muy claros en esto. De esta manera nosotros podemos rescatar a la otra persona de las consecuencias de sus faltas, de sus pecados, y podemos corregirlo. Cuando en Corintios habla el apóstol Pablo en cuanto al matrimonio, que dice que la mujer no se separe de su marido en caso de que ella sea creyente y él no, dice: ¿qué sabes tú, mujer, que tu marido pueda ser santificado pues por causa de ella? Se refiere a establecer esos buenos límites de tal manera que la otra persona comience a renovarse y comience a cambiar y a asumir actitudes diferentes que pueden ayudarle, que pueden contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. De esa manera nosotros entonces podemos ayudarle a superar. Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho. En este caso pudiéramos decir: no rehúse corregir a su esposo, no rehúse corregir a su esposa, ¿sí? Porque si lo castigas con vara no morirá. Aquí no es que usted coja a su esposa a darle con una vara o a su esposo también a golpearlo con una vara, sino permitirle que sufra las consecuencias y que él mismo asuma sus responsabilidades. Bien, hay una tercera ley que es la ley del poder, ¿sí? Una de las cosas que nosotros usamos es que cuando nos sentimos confrontados en cuanto a la incapacidad de colocar límites, es decir: ay, no, es que yo no soy capaz. Hermana, pero mire, ¿usted por qué no le pone límites a su esposo? Ay, no, hermana, es que yo no soy capaz, es que no, yo no puedo. No, es que para mí es muy difícil, no, es que no sé cómo hacerlo. Y entonces tenemos esto como excusa y vivimos ahí en un círculo vicioso, siempre quejándonos, siempre lamentándonos, pero es por lo que nosotros mismos hemos permitido. De ahí entonces, que es donde viene la amargura de las personas, la queja, el lamento, porque permiten, no colocan los límites, se echan su carga encima y entonces viven resentidas, adoloridas, porque esperan que esa otra persona cambie, pero realmente nosotros no hemos hecho absolutamente nada porque esa persona se corrija. En Romanos, en el capítulo 7, el verso 15, el apóstol Pablo viene hablando de esa naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de los seres humanos. Por ejemplo, el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchas veces nosotros, de una manera improvista, podemos caer en el engaño y tropezar, cometer una falta y hacer algo que realmente a Dios no le agrada. Y dice el verso 19, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el verso 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces vemos que esto es una falta de dominio. Hay cosas que de pronto nosotros no nos sentimos capaces de llevar, de controlar, de dominar, pero sí tenemos los recursos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si no tenemos el dominio para vencer estos patrones de conducta, sí tenemos el poder entonces para ponernos de acuerdo con Dios, ¿sí? Confesar nuestro pecado es ponernos de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con lo que Él ha establecido. Entonces, después de que nosotros hemos confesado nuestro pecado, podemos entregar a Dios nuestras incapacidades. El verso 9 del capítulo 1 de Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también limpiarnos de toda maldad. O sea, está la consecuencia o el efecto que produce la confesión de nuestro pecado, una confesión sincera, de que Dios entonces nos ayudará a limpiarnos de eso que no se produce en nosotros. Recuerde que
uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Y el dominio propio hace parte de esto, de tener esa firmeza, esa capacidad de colocar los límites, pensando no solamente en mí, sino en la otra persona, en el bienestar de la otra persona. Aquí no podemos ser egocéntricos y no podemos ser egoístas. Como hizo alguno de los reyes en alguna ocasión cuando Dios le envía una reprensión, él dice, bueno, al fin y al cabo eso no me va a tocar a mí, eso le va a tocar de mis hijos para allá. Eso es una actitud egocéntrica, egoísta. Nosotros debemos de velar por el bienestar del otro mientras el otro se deje ayudar, ¿cierto? Pero de la misma manera en que yo quisiera que me tratasen, que me cuidasen a mí, entonces debo de tratar y de cuidar al otro. Santiago en el capítulo 4, versos 7 al 10 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Entonces vemos que Dios pretende o Dios desea ayudarnos en estas situaciones donde nosotros consideramos que no tenemos la fuerza, que no tenemos el poder para hacerlo. Dios siempre está a nuestra disposición para socorrernos. El que se humilla, Dios lo exalta. También en Mateo en el capítulo 5, verso 3 al 6 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Son aquellos que ven, que reconocen su necesidad. Nosotros debemos de meditar mucho en esto, de entender cuál es mi necesidad, cuál es mi condición, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis falencias, cuáles son las cosas que me hacen tropezar, las cosas que me hacen caer y confesarlas al Señor. Aquí tenemos que ser muy honestos y reconocer que sin la ayuda de Dios nosotros no podemos alcanzar muchas cosas. Y en cuanto a los límites, necesitamos de esa ayuda de Dios para poder lograrlo. Dice también, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación de parte de Dios. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos entonces serán saciados. Entonces no hay excusa de no poder colocar los límites y cuidarme y cuidar a otros, porque el buscar a Dios y pedirle que nos ayude a comprender nuestra condición, nuestra necesidad, de confesar nuestro pecado, de pedirle ayuda y corregir los malos hábitos que nosotros traemos del mundo, porque en cuanto a los límites tiene mucho que ver esa educación o esa formación que tuvimos en casa, donde en muchas ocasiones los hijos vemos que no podíamos decir que nos gustaba o no nos gustaba. Si así no nos gustara de pronto los zapatos que nos regalaban, pues nosotros no los poníamos porque eso era lo que nos daban, pero no teníamos en muchas ocasiones la facilidad de expresar nuestros gustos, nuestros deseos. Entonces al crecer también nos da dificultad colocar los límites y dejamos que todo el mundo haga con nosotros lo que ellos quieren. Tiene que ver mucho la educación también en esto, pero nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas, que hemos sido renovados, salvados, transformados por Dios, podemos adquirir nuevos hábitos para colocar los límites y hacer que también se cumplan los límites para con otras personas. Recuerden, nosotros no podemos cambiar a nadie, pero nosotros sí podemos cambiar al aprender a colocar o a establecer los límites. Y tenemos una cuarta ley, son 10 leyes, solamente hoy vamos a ver hasta la cuarta ley, es el respeto. La cuarta ley de los límites es el respeto. Cuando nosotros tenemos problemas con los límites, por lo regular mencionamos a los demás. Por ejemplo, podemos decir, pero es que mi esposo puede enojarse conmigo si yo le pongo este límite. Es que mi esposo me puede abandonar si yo le coloco este límite. O posiblemente mi esposa va a dejar de atenderme si yo le pongo este límite. No, yo mejor no le digo nada porque se va a enojar, entonces es mejor evitar el enojo.
van a dejar de hablarme, ¿sí? O siempre nos referimos de pronto a los de afuera, van a dejar de hablarme, me da miedo colocar los límites, me da miedo que no me respeten los límites, que hagan caso omiso a lo que yo estoy diciendo. Entonces, estamos más enfocados en el otro que en nosotros. Aquí no se refiere, como decía anteriormente, no es que seamos egocéntricos, pero la palabra es muy clara cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo puedo ayudar a mi prójimo en sus necesidades, pero cuando tienen que ver con el pecado, ahí es donde yo tengo que mantener los límites y amar a mi prójimo de esa manera. En otros casos, también podemos llegar a juzgar a los demás. Por ejemplo, el por qué no hizo esto conmigo. Si yo he hecho tantos favores contigo, ¿por qué tú no me puedes hacer un favor? Si yo te sirvo de esta manera, ¿tú por qué no haces tal cosa? O sea, estamos exigiendo a la otra persona que haga de pronto algo que ella no quiere hacer o que cree o no considera que sea necesario hacerlo. Pero nosotros queremos obligarlo y queremos sobrepasar esas limitaciones o ese respeto. Nosotros debemos de respetar los límites que las otras personas nos colocan a nosotros para que también los límites que nosotros coloquemos sean respetados por las otras personas. Creemos entonces que las otras personas tienen la obligación de hacer lo que nosotros exigimos que hagan. Pero cuando a nosotros se nos exige hacer algo, no lo queremos hacer. Cuando nosotros aceptamos la libertad del otro para decidir entre sí y no, estamos respetándole y estamos permitiendo que esta persona exprese su afecto, su cariño, su amor por nosotros de manera libre. Y de igual manera yo puedo también expresar mis sentimientos, mis emociones y colocar mis límites de una manera libre. Aquí entonces es donde se puede expresar el amor en una gran magnitud. No es el enojo, no es el sentirnos tampoco culpables, sino que es dar amor pese a la situación o pese a las condiciones que estemos viviendo. Bien, entonces hemos visto 4 límites, 4 leyes de los límites en el día de hoy. El primero, que es el de la cosecha, el de la siembra y la cosecha. O sea, todo lo que yo siembro, eso recojo. Hay que permitir que la otra persona sufra las consecuencias de lo que hace y así de esta manera esta persona puede llegar a corregirse. La segunda es la ley de la responsabilidad. Cada quien asume sus responsabilidades. Yo no me puedo hacer responsable por otros, ni otros tampoco se pueden hacer responsables de mí. En tercer lugar, tenemos la ley del poder. Aunque humanamente nos sentamos incapaces, Dios nos da el poder para poder vencer y nos va a dar sabiduría para poder establecer los límites con nuestro cónyuge o con las personas que nos rodean. Y por último, tenemos entonces que el respeto es una ley fundamental en cuanto a los límites de pareja. Bien, no siendo más, aquí finalizamos entonces nuestro programa Unidas en la Fe en el día de hoy, esperando de que cada punto que hemos tocado en esta noche sea de bendición para nuestras vidas, para nuestra relación de pareja, para nuestro matrimonio y aún para la relación que tenemos con nuestros hijos, aunque estaremos viendo en los límites con los hijos de una manera independiente en cuanto a la educación y la disciplina. Hay puntos que pueden tocarse de manera general, hablando de nuestro esposo o de nuestra esposa. Los hombres que también nos ven, también podemos generalizar y hacer el buen uso de estas leyes de los límites. Los espero la próxima semana, donde estaremos continuando con este tema. Comparta con otras personas que también alcancen el conocimiento de ello. Recuerde que también estaremos viendo algunas señales
que nos advierten del suicidio. Yo creo que son temas fundamentales que nosotros debemos de conocer como iglesia. Nosotros hacemos parte del sostenimiento de esta comunidad, de esta sociedad. Nosotros somos salvavidas de muchas personas. Necesitamos ayudar a todo aquel que esté necesitado, y las necesidades no son solamente económicas, hay muchas necesidades emocionales, muchas necesidades espirituales a las cuales nosotros como iglesia debemos de contribuir en nuestra sociedad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludo a mi hermana Lina, está ahí con nosotros. Vamos a ver si puedo bajar esta vez. Mi hermana Evi Cortés, qué bendición verte por acá. Guillermo Pamplona, Dios te bendiga, hermano Guillermo. A ver, ¿qué pasó acá? Bien, se me fue la señal. A la cámara acá. Bien. Ajá. Ahora sí. Bien, ahora sí. Bueno, a todos los hermanos, a Luzaida, Angelita Parra, Lina Parra, que también está con nosotros, Dora Granda, Dios les bendiga, mi hermana Elida Quintero, y otras personas que no alcancé a ver, se me movió la cámara, entonces también perdí el chat, pero siempre los tengo presentes, a los que están ahí siempre fieles en este estudio. Hermano, comparta este estudio con todas las personas que sean posibles. Recuerde que nuestro deseo es llegar a la mayor cantidad de personas, porque sabemos que a través de ello todos son beneficiados. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta pronto.